Muy bien, ahí va. Ya está. Ok. Bueno, y platicamos sobre estas características de un proceso que se encuentra en modo suspendido, que es un estado en el que se almacena, por llamarlo así, el proceso en un espacio del disco duro destinado a ser una extensión de la memoria principal, aunque eso no es al 100% de todo cierto, ¿no? Pero bueno, esa es extensión. ¿Cuándo es necesaria esa extensión? Cuando, bueno, se agota nuestra memoria principal, cuando nuestra arquitectura, nuestra hardware tiene, pues no una memoria, una RAM lo suficientemente generosa para un sistema operativo, en el que se pudieran albergar todos los procesos, tanto del sistema operativo como del usuario, y este espacio de memoria apoya a la RAM para que ahí se depositen procesos que por alguna razón previamente fueron llevados a un modo bloqueado. Si este proceso no recibe la atención que requiere por alguna razón por la que está bloqueado, no está en la fila de los que van a ser atendidos, sino hay una fila adicional de bloqueados. Ya vimos que puede haber más de una fila, pues se es transferido a este espacio de memoria en el disco duro, llamado memoria virtual, que ya lo platicamos, perdón, memoria de intercambio, que en el ambiente de Windows se le conoce como memoria virtual, y cambia de estado, de bloqueado a estado listo suspendido. ¿Sí? Es decir, está latente el momento en que poder ser volver atendido, si el recurso que está pidiendo o la situación o evento que lo ha llevado a una situación de bloqueado y después ha suspendido, haya pasado o el recurso esté disponible, y entonces, pues bueno, vamos a poder atender al proceso nuevamente llevándolo a la RAM, llevándolo a la fila para ser atendido, y bueno, es porque ya pasó de un estado de listo suspendido a un estado de listo. ¿Sí? Entonces eso ya lo fuimos platicando en algún momento, ¿no? ¿Sí? Por aquí, bueno, esa diapositiva nos dice que pues el sistema operativo, ya lo sabemos, se encarga de toda esta gestión, tanto de los procesos como de los recursos. ¿Sí? No hemos revisado justamente todo ese trabajo, un poquito a detalle que hace el sistema operativo para poder gestionar toda esta cuestión de los procesos y de los recursos que van siendo disponibles para los procesos. No hemos platicado nada de eso, nos hemos centrado en el proceso como tal y estudiar sus estados, estudiar las transiciones que viven de un estado a otro, posibles razones por las cuales un proceso pasa a un estado bloqueado o pasa a un estado suspendido. Ya hemos llegado al punto de conocer que hay un apoyo para el sistema, para la RAM en el disco duro, que se llama memoria de intercambio, zona de intercambio, swapping o memoria virtual en el mundo de Windows, que mantiene a procesos que previamente fueron bloqueados por alguna razón, pero que al ser nada más bloqueados siguen estando en RAM y siguen utilizando espacio en memoria. Llevarlos al swapping, a este espacio de memoria en el disco duro, bueno, nos permite cambiar la situación un poco, porque se libera memoria principal que está disponible para un nuevo proceso que pueda ser creado bajo una solicitud por el sistema operativo. ¿Quién gestiona la memoria virtual? ¿Quién gestiona el swapping? Pues también el sistema operativo, igual. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el sistema operativo mantiene una tabla de datos del proceso, de datos de control de proceso, dentro de cada proceso. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Ahí la va a tomar, ya está a buen resguardo. Sin embargo, también el sistema operativo, en términos generales, en términos globales, está gestionando a todos los procesos que se encuentren en la RAM, a los procesos que se encuentren en swapping también, por supuesto, y a los recursos. Entonces, también, aparte de esa tabla de control de proceso, que es individual por proceso,
seguramente debe haber otros esquemas de control que necesita el sistema operativo para gestionar a los procesos en su totalidad y a los recursos, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Y resulta que hay una tablita como la que estamos viendo aquí, en donde le permite al sistema operativo gestionar recursos y procesos. ¿Qué tiene en esa tabla para gestionar? Bueno, la memoria como tal, por supuesto, la RAM. El sistema operativo debe saber en todo momento cuánta RAM tiene a su disposición, cuánta RAM está utilizada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos comandos que hemos visto en Linux? Ya se me olvidaron los nombres de esos comandos. ¿Cómo se llaman? Recuérdenme ustedes. Que me permite revisar de una manera instantánea la situación de los procesos, la totalidad de los procesos, la memoria que tiene mi hardware y qué porcentaje está utilizado y qué porcentaje está libre, el tamaño de swapping y si está ocupado o no está ocupado. ¿Qué comandos son esos? Porque a mí ya se me olvida todo. Ha de ser la edad. Ustedes que están chamacos se acuerdan muy bien. Ayúdenme recordándolo. El de Son varios, PS ¿no? es uno, ¿no? Son varios, y por eso se me olvidan, porque son varios. Judith, ayúdame. ¿Cuáles son? Gisela, ahí en medio del frío que te mantiene bien alerta, ayúdanos. No los escucho. Uno, si me acuerdo, profe, era Free, ¿no? ¿Cuál, perdón? Free. Free, ok, muy bien. Free es un comando que nos permite. ¿Qué podemos? ¿Qué estadística recibimos con Free? La memoria y swap. ¿Qué tanto es ocupado? Muy bien. Sí, perfecto. ¿Y en qué está siendo ocupado? Ok, sí, muy bien. Mi memoria total, ¿verdad? El porcentaje que está siendo utilizado de esa memoria y el porcentaje libre que hay en esa memoria, ¿verdad? También me devuelve el tamaño de mi swapping y también el porcentaje de uso si es que está siendo usado. Y yo he visto, por ejemplo, con ustedes, en el caso de mi Linux, que mi swapping siempre está vacía, ¿verdad? Yo le he destinado 4 GB de RAM a mi Linux y tengo 736 megabytes de mi Free, si no mal recuerdo, cerca de 1 giga, y siempre está vacío, ¿sí? Siempre está vacío porque hasta el momento en que he estado utilizando mi Linux, que es muy poco realmente cuando trabajo con ustedes, porque estamos viendo comandos, no ha sido necesario utilizar ese espacio, ¿verdad? No ha habido procesos bloqueados que tengan que ser llevados a su API. ¿Sí? Seguramente en algún momento sucede, por supuesto. ¿Sí? Pero yo lo comentaba con ustedes en sesiones pasadas que en función de la cantidad de RAM que nosotros tengamos para nuestro sistema hará uso o no hará uso de swapping, ¿verdad? Y que generalmente comienza a recomendarse, a sugerirse que ya ni siquiera se haga la creación del swapping porque no va siendo tan necesario en apariencia, ¿no? Yo difiero un poquito de eso, ¿sí? Porque así como va avanzando el hardware en cuanto a capacidades en las que nosotros podemos adquirir, me refiero, una laptop, una computadora de escritorio con 8 gigas, con 16 gigas, pues también el software va evolucionando y va siendo exigente con recursos, ¿no? Entonces van a la par. Por lo tanto, el área de intercambio, el swapping, yo no lo considero al 100% innecesario. Siempre va a tener una presencia por ahí. Y no todas las distribuciones nos permiten de manera manual elegir
o establecer una partición de nuestro disco duro o del espacio que le estemos asignando a nuestro disco duro para Linux, en el que yo tenga que decidir crear y habilitar un swapping o no. Hay algunas distribuciones que ya por default simplemente me toman mi disco, particionan el proceso de instalación, lo particiona. Algunas crean swapping, otras distribuciones que hacen eso no la crean y me instalan mi sistema operativo Linux, ¿no? Y se acabó el problema. Pero bueno, fuera de ese comentario, aparte del comando free, ¿qué más tenemos para que yo tome el rol del sistema operativo y justamente esté revisando precisamente esta cuestión de lo que estoy viendo aquí en el mapa con ustedes? Espérenme que ya se me fue ahí está. Y esta tabla que el sistema operativo, ahora me estoy enterando que tiene, donde gestiona los recursos, que son los dispositivos, los mismos archivos. Yo difiero mucho del español que le llaman fichero, ¿sí? Y los procesos mismos, ¿no? Ya sabemos que en cuanto a los procesos, estos procesos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su propia tabla interna, ¿sí? Pero en términos generales, el sistema operativo ya veo que tiene una tabla donde me está gestionando a todos los procesos. Por supuesto, el sistema operativo debe saber en todo momento dónde inicia y dónde termina el espacio de RAM de cada proceso, el tamaño de su entorno, por supuesto que sí, ¿sí? Debe estar muy pendiente de eso y eso lo maneja en su tabla de esta forma, ¿sí? Sabe muy bien. Dentro de esa tabla hay una subtabla, que es esta subtabla primaria de procesos. Aquí sabe muy bien por cada proceso el tamaño en RAM que está utilizando, ¿sí? Si quieres saber más de un proceso determinado, ingresará al proceso y leerá su tabla individual. Pero en general hay una tabla de gestión de procesos, ¿sí? Y lo sabe muy bien. Tiene un espacio en esa tabla de gestión de la memoria, como ya me lo comentaron. Hay un comando que nos ayuda justamente a conocer la situación de mi RAM y de mi swapping, que es el sistema operativo. Seguramente consulta esta tabla con toda seguridad, ¿sí? Sin temor a equivocarnos, ¿sí? ¿Hay otros comandos para los procesos? Creo que sí, ¿no? Que no me han recordado. ¿Cuáles son? Podría ser el comando top. El comando top, muy bien. El comando top está proporcionándome información en tiempo real de los estados de los procesos. Me da alguna información adicional, no solamente el estado de los procesos. También me informa sobre el porcentaje que está utilizando de la unidad central de procesos y está siendo atendido. Me informa también del porcentaje de RAM que él en su entorno está utilizando, que le ha sido asignado a él, ¿sí? No todos los programas, cuando ya están en un proceso dentro de su entorno, utilizan el mismo espacio de RAM, por supuesto. No podríamos asumir que un programa como Word ocupe el mismo espacio en RAM, como proceso hablo, el mismo espacio en RAM, que por ejemplo nuestro editor de notas de Windows. Es un programa pequeñito que maneja solamente texto, que no maneja ningún tipo de atributos en los textos, es decir, es texto plano, y es muy diferente al procesador de palabras, que necesita más recurso, más potencia. Le aplicamos atributos a los textos, su negrilla, cursiva, tamaño de letra, tipo de letra, etcétera. Es decir, requiere más recursos. Por lo tanto, seguramente el espacio de RAM asignado al proceso Word será mucho mayor que el espacio de RAM asignado al proceso bloc de notas, ¿sí? Y eso lleva, por supuesto, entonces, a que en esta tabla, aquí en la memoria, se lleve muy bien un control por parte del sistema operativo respecto a esos tamaños, evidentemente. Y no solamente de ellos, sino de los recursos que también tiene a su disposición, aquí señalado con la palabra dispositivos, y la situación de cada uno de ellos, por supuesto, ¿sí? En dónde se encuentra cada uno de ellos, en qué proceso está utilizando la impresora, qué proceso está utilizando la GPU, por ejemplo, que es un recurso también,
qué proceso está utilizando el procesador en un instante determinado, es decir, también necesita llevar este control. ¿Habrá algún comando que me permita identificar los recursos que tenemos a disponibilidad? Hablo como si nosotros fuéramos el sistema operativo. ¿Qué me dicen ustedes? Pregunta. Los sistemas operativos Unix, voy a incluir a Linux dentro de estos sistemas operativos, aunque sabemos que no es una derivación directa de Unix, pero comportamiento es igual. ¿Tendrá algún de qué manera más bien estos sistemas operativos del mundo Unix gestionan a sus dispositivos? Los dispositivos son el mouse, el teclado, el disco duro, la pantalla, unos audífonos, una unidad de disco duro, una unidad externa, una unidad de memoria flash. Todos estos son dispositivos. ¿Cómo los gestiona los sistemas operativos de Unix a estos dispositivos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estudian, niños? ¿Cómo lo hacen? Platíquenme rápidamente. Estoy muy detenido en esa diapositiva. ¿No? ¿Rodrigo? ¿Qué pasó? Recuerden, los sistemas operativos Unix o para los sistemas operativos Unix, todos los dispositivos son archivos. Todos. ¿Sí? Así los gestiona como archivos. Accede el sistema operativo a archivos para gestionar la pantalla. Accede a un archivo para gestionar el teclado. Accede a un archivo para gestionar el mouse. Todos son archivos. ¿Sí? Todos son dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Sabemos que hay un dispositivo estándar entrada y un dispositivo estándar salida. Lo sabemos. El dispositivo estándar de entrada es el teclado. El dispositivo estándar de salida es la pantalla. Sin embargo, todos los demás también son dispositivos de entrada y salida y en algún momento los utiliza. ¿Cómo se llaman los archivos, por ejemplo, que utiliza el sistema operativo para gestionar una pantalla? ¿Cómo se llama? TTY. Y la pantalla estándar es TTY0. Y si tengo una segunda pantalla es TTY1. Y si tengo una tercera pantalla es TTY2. Ya sean locales o remotas. Remota significa que estoy entrando a través de una red de forma lejana a un sistema operativo tipo Unix o Unix, ¿sí? Por algunas razones de administración. ¿Sí? ¿Cómo se llaman a nivel de archivos los discos duros? ¿Cómo se llaman? SDA, SDA, C. Muy bien. En SD. la nomenclatura actual, sí, en los sistemas operativos Linux modernos, SD. Mi primer disco duro es SDA. Si tuviera un segundo disco duro, SDB. Si tuviera un tercer disco duro, SDC. Y así sucesivamente, ¿sí? Podremos trabajar en alguna arquitectura que tenga cierta cantidad de discos duros, claro, en los servidores, por supuesto, ¿sí? En pilas, en esquemas de servidores, por supuesto, en redes SAN, por ejemplo, ¿sí? En donde son pilas de discos duros, ¿sí? SDA, SDB, SDC, SDD, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando un disco duro, el único que tenemos, SD, es dividido en partes, es decir, es particionado, entonces empieza una subclasificación, ¿verdad?
La primera partición SDA1, la segunda SDA2, la tercera SDA3 y así sucesivamente. ¿Sí? Ok, entonces los discos duros se gestionan como SD. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. ¿Cómo se llaman entonces a las interfaces de red? ¿Qué les parece si rápidamente vamos a ver eso a Linux? ¿Sí? Supongo, ya tenemos nuestro Linux preparado, ¿verdad? Que les pedí que cada vez a las 7 de la mañana, antes de abrir mi Teams, abro mi Linux y lo tengo preparado. ¿Sí? Vamos entonces para allá. ¿Sí? Vamos a ver entonces que de una manera muy interesante y sorprendente, ¿ya están viendo mi sistema operativo? Sí, profe. Ok, si están escuchando a mis perritas ladrar es porque están peleando con el enemigo. Ok. Ahí se ve bien, ¿verdad? Mi terminal. Ok, muy bien. Hay un comando que me permite ver, en el caso todavía de los discos duros, la estructura de mi disco duro. Vamos a ver. ¿Están viendo lo que escribí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Un sí es suficiente, ni un no. ¿Sí? Ok. ¿Por qué estoy escribiendo diagonal def? Y después ese nombre de disco duro que ahorita ya platicamos, que reciben este hardware de entrada y salida. ¿Por qué primero escribí diagonal def? Recuerden que a ustedes se les quedó en su Porque ahí momento, están guardadas la información de los dispositivos. ahí están todos los archivos efectivamente asociados a los dispositivos y ahí están los archivos para los discos duros, para gestionar los discos duros y para mi disco duro es SDA, que es el único disco duro que tengo, ¿sí? Sin embargo, no significa que estoy utilizando todo el espacio para todo así. Ok, muy bien. ¿Sí? Ok, ya estoy dentro de un comando llamado fdisk. ¿Sí? Fdisk es una utilidad que me permite particionar discos duros. ¿Sí? Cuidado, este comando no lo tenemos que usar cuando ya tengo mi Linux instalado y trabajando. ¿Sí? No debemos hacerlo. ¿Sí? Pero me permite hacer todo lo que están viendo en pantalla. ¿Sí? Como por ejemplo borrar una partición, crear una nueva partición o mostrar la tabla de particiones. Aquí está, vean, dice aquí una P y muestra la tabla de particiones. Eso es lo que yo voy a hacer aquí, voy a elegir la P. ¿Sí? Y vean, por ejemplo, la información que me proporciona para mi disco duro. Me dice que es un disco duro de 512 gigabytes y que el modelo del disco duro evidentemente está en una máquina virtual, por eso le está dando este nombre, VMware Virtual, y me dice que los sectores tienen un tamaño de 512 bytes. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión les comenté que esa estructura crea pistas, perdón, que son círculos concéntricos y cada círculo concéntrico, cada pista está dividida en sectores y que esos sectores son muy pequeñitos, son de un tamaño de 512 bytes. Aquí me está indicando esa información. Ese es el tamaño del sector. ¿Sí? Me dice también que mi dispositivo total es una sola partición, tiene una sola partición, vean, ahí está, SDA1, y toda está destinada en su totalidad a Linux. Este 83
es el identificador de el tipo de partición que yo tengo, Linux. ¿Sí? Y ya ven qué es lo que le falta aquí a mi disco, según lo que venimos platicando. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Lo acabo yo de decir implícitamente. Todo el espacio se lo di a Linux, voy a llamarlo así, aunque es un temita que ahorita vamos a tocar inmediatamente, al sistema de archivos Linux. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y lo están viendo ahí en pantalla. Todo el disco duro completo se lo di a Linux. Todo. ¿Qué es lo que debería estar ahí? Y no está. Swap. La swap. Swap. Precisamente la swap. ¿Sí? Y no está. ¿Por qué? Porque así lo decidí yo. ¿Sí? No hacer swap. ¿Y por qué no hice swap? Porque le tengo destinado a este disco, a Linux, 4 gigabytes. ¿Sí? Entonces consideré que no es necesario swap. Yo no abro tantas aplicaciones como para que en algún momento dado mi RAM se fuera a saturar. ¿Sí? Yo sé que el sistema operativo tiene una cantidad importante de procesos que él mismo genera y utiliza. Pero yo como usuario, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos procesos tengo abiertos? Uno, que es la terminal. En algún momento abriré una aplicación y tendré 2 aplicaciones. 3, le voy a exagerar, ¿sí? Pero no más. Generalmente yo trabajo con pura terminal, ¿sí? Entonces no necesito swap, no necesito una zona de swapping, ¿sí? Por eso no la he creado, por eso están viendo ustedes que todo el disco duro se lo destiné a Linux, completito. ¿Sí? Vuelvo aquí a la ayuda y voy a, vamos a ver si puedo mostrárselos ahorita. Ok, sí, vean, con el comandito L yo puedo listar los tipos de particiones conocidas. Vean toda esta belleza. ¿Cuál decía el de Linux? El 83, ¿no? Aquí lo tienen, el 83, el ID o identificador 83 es para las particiones con Linux. Si yo tuviera una partición swap, el identificador lo hubieran visto como 82. ¿Sí? Y vean todos los tipos de particiones que yo puedo trabajar con Linux, que me reconoce Linux. ¿Vemos algunas conocidas? Sí, FAT16, por aquí anda, que son particiones que no pueden ser más allá de 32 megas. ¿En qué situaciones yo necesitaría una FAT16 de menos de 32 megas? Como un pequeño espacio de arranque nada más, donde yo alojaría, por ejemplo, a Groove, ¿sí? Para arrancar. ¿Sí? Y si eso fuera el caso, esta partición FAT16, porque ahí voy a depositar a Groove, coméntenme ustedes, ¿en qué pista estaría del disco duro? ¿En qué pista? Y dentro de la pista, ¿en qué sector? Recuerden, una pista es un círculo concéntrico dividido en sectores de tamaños de 512 bytes. ¿Sí? ¿En qué pista estaría? Eso ya lo comenté con ustedes. En la primera, ¿no? Etiquetada como la pista 0. Estaría la pista 0 en el sector 1. Ahí estaría esta pequeña partición porque ahí voy a depositar a Groove. ¿Sí? Cosa que yo no hice. ¿Sí? La verdad me dio mucha flojera estar haciendo particiones cuando instalé esta máquina virtual y se lo dejé todo al proceso de instalación. Pero yo pude haber elegido mis particiones manuales y establecer cada una de mis particiones para qué la quiero utilizar.
¿sí? Dentro de este espacio de un disco duro de 512 megabytes. Pude haber creado esa pequeña partición como sector de arranque porque ahí voy a colocar, o como partición de arranque, no quiero usar la palabra sector, como partición de arranque y ahí voy a depositar a Groove, un tamaño máximo de 512 megabytes. ¿Sí? Pude haber creado una segunda partición para swapping de un tamaño máximo de 2 gigabytes y el resto para Linux, es decir, 3 particiones. Es más, para Linux, a su vez puedo dividirlo en otras particiones para establecer determinados espacios de almacenamiento de Linux en una partición determinada. ¿Sí? ¿Qué directorio de Linux es tan importante que probablemente en un sistema operativo servidor yo le dé su propia partición, su propio espacio individual que no sea compartido con el resto de Linux? ¿Cuál será? Supongamos que están en un servidor que gestiona correos electrónicos de una empresa. @miempresa.com. ¿Sí? Y ahí voy a alojar las bandejas de mis usuarios, de mi empresa. ¿En qué directorio se alojan las cuentas de los usuarios? Itzel, no te veo, ¿andas por aquí? Sí, profe, aquí estoy, pero es que tenía problemas con mi cámara. Ok, ¿en qué directorio se alojan las cuentas de los usuarios, Itzel? No sé, sinceramente. Ulises. Caray, parecen nuevos ustedes. Voy a tener que salirme de aquí para ir a ver eso. Y yo quería ver algunos otros aquí tipos de particiones que se nos hacen un poquito familiares, aparte de FAT16. Aquí está NTFS, por ejemplo. Aquí está FAT32, que usaba cuando llegó Windows, llegó con FAT32. Aquí tenemos DOS. ¿Qué otros conocidos? Aquí está la propia Linux, que ya lo comenté con ustedes. Vean que aquí hay una partición tipo Minix para ese sistema operativo que creó Tannenbaum en algún momento. Vean aquí para FreeBSD, para OpenBSD. ¿Se acuerdan de NextSteve, el sistema operativo que creó Steve Jobs cuando vendió su empresa a Apple y creó el macOS? Fue a partir de NextSteve, es un sistema de archivos propio. Aquí está HFS, que es el sistema de archivos que utilizan las Mac, por ejemplo, etcétera, 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 ¿verdad? Pero creo que aquí podrán identificar cuál es el directorio que se utiliza para alojar las cuentas de los usuarios. Ahí está la lista. ¿Cuál es? ¿No les pique el ojo este? ¿No? Creo que sí les pique el ojo, ¿verdad? Home. Home es el directorio donde se alojan las cuentas de los usuarios. ¿Sí? De los usuarios normales. Root tiene su propio espacio en un directorio que también están viendo ahí que se llama root. Ahí está, ese es el home de root, del administrador. Y para todos los demás, estamos en home. En un sistema operativo que está trabajando como un servidor en una empresa que está gestionando, que ofrece a sus empleados correo electrónico corporativo, como en el caso de nosotros que tenemos nuestro @v.mx, ¿sí? Es muy apropiado dentro de la partición de Linux crearle una partición a home. Si algo sucede con el sistema operativo, ¿sí?
en términos generales, si todo lo tengo en una sola partición y algo sucede, puedo perder el acceso a toda la partición. ¿Sí? Y allí estaría Home y todos mis usuarios y todos sus correos electrónicos y posiblemente aplicaciones. Pero si yo le doy su propia partición a Home, entonces si se me daña el sistema operativo, yo tengo la posibilidad de acceder a la partición de Home y recuperar los datos de mis usuarios. ¿Sí? Que en una empresa tiene que ser vital mantener a buen resguardo los datos de mis usuarios. Y entonces en un esquema así yo le asignaría a Home una partición específica. ¿Sí? En un sistema operativo Linux, como lo tienen ustedes, como lo tengo yo, que somos básicamente el único usuario, no sería práctico asignarle una partición a Home porque somos un usuario. A lo más tendremos dos, ¿sí? No más. Entonces no vale la pena darle un espacio enorme a Home para un par de usuarios. Sería un espacio muy desperdiciado, entonces está bien que lo integremos por aquí. ¿Sí? Depende de las necesidades que nosotros tengamos en producción con un sistema operativo Unix. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos que crear un esquema de particiones no tan simple como el que acabo de mostrarles que tengo yo, en donde hay una sola partición, todo Linux está completito ahí, algo le pasa a mi partición y pierdo absolutamente todo. No solamente el sistema operativo, sino mis aplicaciones y todos mis datos que tenga en mi cuenta de mi Home. ¿Sí? Perdería yo todo. Voy a darles 10 minutos para que indaguen cómo se crea un usuario nuevo en Linux y van a crear el usuario, ustedes. Y me van a guiar a mí para crear mi usuario también en mi sistema operativo. ¿Sí? Ok, 10 minutitos, adelante, comiencen. Indaguen, busquen, ¿dónde? No sé. Internet, libros, artículos, no sé, pero busquen. 10 minutos. Aquí los estoy viendo. Muy bien. ¿Qué comando tengo que usar? User add. User add. Vamos a ver. User add, así como lo escribí. A ver. Ajá. ¿Sí? Sí, veo que sí. Y add user no existe.
Al revés, pareciera que no, ¿verdad? Cuidado, en algunas distribuciones se van a encontrar que los dos comandos existen, add user y user add. ¿Sí? Y hay sutil diferencia. En el caso de mi distribución solamente existe user add. ¿Ok? Y veo, al ejecutar el comando así, sin ningún argumento, veo que tiene bastantes argumentos. Y voy a verlos con un poquito más de calma. Lo puedo hacer así, no me lo presenta así, entonces, bueno, no importa. Aquí es el otro, user add. Y tengo su página de manual, en el caso mío, donde me dice que voy a crear un usuario nuevo o actualizar los datos de algún usuario. En mi caso vamos a crear uno nuevo y puedo utilizar una cantidad amplia de argumentos. ¿Sí? Le puedo indicar en dónde quiero que sea el home del usuario, si utilizo el argumento "-d", o que tomé los datos por default, que es "-d". Puedo dar una fecha de expiración, eso se ve bien interesante. Puedo crear un usuario que después de un tiempo determinado deje de tener acceso al sistema, qué interesante. Puedo llevar a la inactividad a algún usuario por alguna razón, hizo algo indebido y lo voy a castigar, lo pongo inactivo. Puedo especificar a qué grupo debe pertenecer. El default es que el sistema operativo me cree un grupo igual al del nombre del usuario, que no es tampoco para todas las distribuciones. ¿Sí? Eso lo podría yo ver. Este es mi home, sí, este es mi home, muy bien. Esto lo podría yo ver aquí, sí. Estoy utilizando Manjaro. Manjaro sí crea un grupo con el mismo nombre del usuario. Cuando se crea un usuario, entonces, bueno, ya vi ese comportamiento. ¿Qué más tengo por aquí en la ayuda? Pues tengo una cantidad enorme de argumentos que yo podría utilizar. Por ejemplo, este está bien interesante, -m mayúscula, no crearle un home al usuario. Esto podría ser para crear a usuarios que tienen que ingresar a mi sistema operativo, pero sin que les dé yo derecho a trabajar en línea de comando. ¿Sí? No les doy un espacio propio. ¿Usuarios de qué naturaleza podrían ser estos? Pues, por ejemplo, los usuarios, el usuario anónimo que se conecta a una página web que yo estoy publicando. ¿Sí? Para que nosotros veamos una página web, tenemos que conectarnos al sistema operativo servidor donde está publicada esa página web como un usuario. Nosotros no lo sabemos como usuario final, ni nos interesa. Pero ese sistema operativo nos tiene que aceptar como tal. Utilizar usuarios anónimos y con una cuenta de esa naturaleza que tiene ese sistema operativo, en donde, entre otras cosas, no le permite registrarse, no le permite darle un home. Imagínense a un sistema operativo servidor que aloja una página web, que le tuviera que crear un home a cada usuario que se conecta. Sería la locura. ¿Sí? No habría disco duro, o no habría discos duros que alcanzaran para eso, ¿no? Entonces aquí ahí está la orden muy clarita donde se dice no le vas a crear a este usuario anónimo un home. ¿Sí? Aquí está el comando para que yo le proporcione su contraseña. Aquí está. Ok, muy bien. Y pues muchos otros comandos por ahí. Este está interesante también. ¿Qué shell les vamos a asignar al usuario? Recuerden que tenemos varios. Tenemos a bash, tenemos ZSH, tenemos corn, tenemos SH, etcétera. ¿Cuál? El estándar que nosotros en el sistema operativo Linux que estemos trabajando, que en un 90% es bash. ¿Sí? En el caso aquí de Manjaro, no es bash. ¿Cómo veo el shell? En este momento ya se me olvidó. Quiero ver en qué shell estoy trabajando. ¿Qué hago? Echo, símbolo Echo, de pesos, signo de pesos, shell en mayúscula. shell. Muy bien.
Perfecto, y entonces me doy cuenta que estoy trabajando con ZSH, es el que Manjaro proporciona de forma estándar. ¿Sí? Ubuntu, por ejemplo, proporciona Bash. ¿Sí? Entonces ese es el que le proporcionaría a un usuario. Entonces, para que yo cree un usuario, por ejemplo, quiero crear un usuario que se llame, ¿cómo le voy a llamar a este usuario? Vamos a darle un nombre cualquiera. Le voy a llamar Piojito a mi usuario. Así se va a llamar, Piojito. ¿Sí? Entonces uso el nombre del comando. Ya vi que hay un montón de argumentos, pero ¿qué pasa si solamente hago esto? El nombre del comando y el nombre del usuario que quiero. ¿Sí? Si oprimo Enter, ¿qué pasará? Ah, bueno, obviamente, ¿verdad? Aquí un error mío. Evidentemente, eso solamente puede hacer el administrador, entonces voy a utilizar el comando, anteponer el comando sudo, que me permite algunas actividades como administrador, me va a pedir la contraseña, se la proporciono, y miren, no recibí ningún mensaje que me indicara que algo fue mal, entonces pareciera que el usuario Piojito ha sido creado. ¿Dónde está el home de Piojito? Pues seguramente en el directorio home. Vean, ¿ya vieron? Resulta que no le hizo home, no le hizo su espacio. ¿Fue creado el usuario entonces o no fue creado? ¿Qué les parece si checamos la base de datos? ¿Dónde está la base de datos de los usuarios? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está y cómo se llama? De ese grupo tan activo que yo recibí en primero, ¿esto tengo en tercero? Hablo de la sección 1 y de la sección 2 de primero, porque Judith andaba en la 2. Jimena. Me están obligando a aplicar un examen. Exámenes. No me va a quedar de otra. Está en guión, etc, guión, PASS, PASS, Ok, muy bien, ahí está. WD. Voy a ver su contenido y allá abajo está Piojito. ¿Sí? Me dice que sí le hizo su home, ¿eh? Aquí está. Que este es el home de Piojito. ¿Sí? Y me dice que le asignó el shell bash. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si yo quiero ver el contenido de home, no me muestra el home de Piojito. Voy a ver. Entonces, oh, ya vi la razón de por qué no me deja ver el home de Piojito. Estoy viendo mi home nada más. Ustedes díganme por qué. Nada más con ver los atributos o permisos de mi home me indica por qué no puedo ver el de Piojito. Porque está en el de R carrera, ¿no? Yo estoy en la cuenta de Recarrera, claro, por supuesto. ¿Sí? Pero quiero que vean los permisos de Recarrera, del home de Recarrera. Los permisos que están viendo, ¿para quién son? Para la carrera. Bien. Los permisos para el grupo al que pertenece R Carrera, ¿cuáles son? Ninguno. Muy bien. Negativo ninguno. ¿Y para otros? Ninguno. Ninguno. Y yo que soy desde el punto de vista del usuario Piojito, yo, como usuario R Carrera, para el usuario Piojito, ¿quién soy? ¿Soy el propietario? No, porque soy otro usuario. Soy R Carrera, no soy Piojito. ¿Pertenezco al grupo de Piojito?
Seguramente no. Hemos apenas creado a Piojito. Para Piojito, ¿yo estoy en el grupo de todos los demás? Claro. El usuario R Carrera es usuario todos los demás para Piojito. Y entonces, ¿qué permisos desde la cuenta de Piojito tendrían, según lo que veo, para todos los demás? Ninguno. Ninguno. Es decir, no puedo ver su home porque no tendría yo activado el permiso de R, lectura. Mucho menos podré entrar a su directorio porque también tengo deshabilitado el permiso de ejecución. Y mucho menos podré escribir algo dentro del home de Piojito porque también tendría deshabilitado el permiso de escritura. ¿Sí? Ok. Ok, ¿qué hice ahí? Me convertí en root. Recuerden, la línea de comando me indica el usuario. Si la línea de comando, ¿sí? Bueno, en este caso no por cómo lo tengo yo configurado, pero ustedes, si en su línea de comando ven un signo de pesos, es porque son un usuario normal. Si ven un signo de gatito o de almohadilla, es porque son root. Y aquí tengo a la almohadilla. Entonces, en ese momento, soy root. ¿Dónde me encuentro? En el nivel más alto del sistema operativo. Quiero ver home como root. ¿Por qué nada más veo R Carrera todavía? ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir de eso? No veo a Piojito. ¿Por qué? Porque solo Piojito puede verlo. Y solo Piojito puede habilitar el que root puede verlo. Digámoslo que sí, digámoslo de esa manera. Aunque yo estoy en ese momento como root, los usuarios normales que podemos realizar tareas como root están limitadas. No soy el root verdadero, no soy un root de inicio. Yo no inicié mi sesión como root, sino como R Carrera. Ingreso en este momento como root, pero tengo limitantes. ¿Sí? El sistema operativo Manjaro, que es el que tiene todo, gestiona esta seguridad. ¿Sí? Ubuntu no. Con Ubuntu sí van a poder ver el home del usuario que que tienen que crear ahorita. No van a poder hacer nada, pero sí lo van a poder ver. ¿Sí? Cada sistema operativo establece sus esquemas de seguridad, no son los mismos para todos. Por eso en algún momento les dije, todos los Linux instalados son en un 90% exactamente iguales. Pero ese 10% marca ciertas diferencias interesantes, como por ejemplo, lo que estamos viendo. Creen su usuario ustedes también, por favor, y revisen su home, el directorio home. Y vamos a ver si en su distribución sí les permite ver el home del usuario que han creado. Iraíz, andas por ahí, no te veo, manifiéstate. Creo que Iraíz no está. Hace rato yo me acuerdo haberle dado ingreso. No, no está. ¿Ya quedó tu usuario, Ayrton?
En eso estoy, profe. Ya lo creé, ya nomás voy a ir a ¿cómo se llama? A hacer root para checar si sí lo encuentro allí. Porque como estoy en Ubuntu, chance y sí lo puedo ver. Ok. Ya, profe. ¿Ya quedó? Ok, muy bien. Váyanse a la raíz del sistema operativo y desde ahí vean qué contiene el directorio home. Por lo mientras, yo le voy a proporcionar una contraseña a Piojito desde aquí. Utilizo el comando PASSWD, el nombre del usuario al que le quiero crear su contraseña y se la proporciono. Y me la pide 2 veces. Salgo de modo sudo su, sigo siendo el usuario rcarrera. Muy bien, no hay ningún problema. Y lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar mi terminal, voy a cerrar mi sesión. Ahí se está cerrando. Ok. Muy bien. Aquí está Piojito. Vamos a ver, vamos a entrar como Piojito. Ups. No me aceptó la contraseña. Aquí algo pasó. Porque a Piojito no me acepta la contraseña. Entonces, algo tendré que hacer desde mi cuenta, desde Recarrera, porque no me la aceptó. Pero bueno, eso es una situación propia que tengo yo con Manjaro. Seguramente con ustedes no va a pasar, porque Manjaro tiene un esquema de seguridad más alto que Ubuntu, por ejemplo, mucho más alto que Ubuntu. ¿Ya crearon su usuario? Ya, pero no me sale, bueno, no me aparece. No les aparece. Probablemente tiene mucho tiempo que no utilizo Ubuntu, probablemente ya ha mejorado sus esquemas de seguridad. Entonces, Sí, Oye, porque me pasa lo ¿cómo lo mismo que a diste de usted. alta? ¿sí? Sí, ¿Lo no mismo? deja. Sí, pongo la contraseña y no me regresa al mismo. Roy, ¿cómo lo diste de alta? Ok. Se supone que ya actualicé la cuenta, la contraseña para Piojito. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, estoy cerrando la sesión nuevamente de carrera. Sí están viendo mi sesión de inicio, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, Les profe. comento rápidamente. Atribuciones. En esta sesión de arranque nos ofrece generalmente un usuario final por default, en este caso el mío, ¿no? Carrera, Ricardo Carrera. ¿Sí? Algunas de ellas por aquí nos ofrece la posibilidad de cambiar a otro usuario si es que no tenemos al usuario en la lista. Vean aquí, dice que si no estoy en la lista, le voy a decir no y quiero entrar como root. ¿Ya vieron? Pedí el no estoy en esa lista porque quiero entrar como root. Y entonces estoy en este momento ingresando como root, 100% el administrador. ¿Sí? Va a cambiar mi shell de presentación porque no soy el usuario Rcarrera y yo tengo mi shell arreglado para Rcarrera. Aquí va a cambiar un poquito al estándar
de Manjaro, cuando se ingresa por primera vez, algo similar, les va a aparecer a ustedes. Vean, este es el estándar. Obviamente la resolución no es la mejor porque no lo tengo preparado para root, es la primera vez que ingreso como root. ¿Sí? Mientras no se tenga necesidad de ingresar como root a un sistema operativo como este, no hay que hacerlo. ¿Sí? Siempre intentemos hacer todo lo que necesitemos hacer desde un usuario normal. ¿Sí? Y root, que sea en situaciones realmente necesarias, por ejemplo, cuando estemos instalando algún servicio en una empresa. ¿Sí? Pero de otra manera no. Ok. Aquí ya me está diciendo que no ande yo utilizando repositorios no autorizados por Manjaro o por Arch, si es que no le hagan caso a esos mensajes, ¿eh? Porque utilizo algunos repositorios no permitidos legalmente. Bueno, sí están permitidos legalmente, ¿para qué le hace uno? Pero no le hagan caso a esos mensajes. Ok. Nosotros podemos, en la creación de un usuario, al mismo tiempo asignarle una contraseña con el argumento "-p". ¿Sí? Si nosotros omitimos el argumento "-p", crea el usuario pero sin contraseña. Y entonces habrá que proporcionarle su contraseña después, utilizando el comando password, P-A-S-S-W-D. Después del nombre del comando, el nombre del usuario al que le queremos asignar nosotros la contraseña. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Ese comando, primero, solamente se puede utilizar a nivel de root, en primera. En segunda, si yo utilizo el comando sin argumentos y le proporciono una contraseña, la contraseña que voy a cambiar es la de root. ¿Sí? Tengan cuidado. Siempre debo darle, después del nombre del comando, el nombre del usuario al cual le voy a modificar la contraseña. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Está tardando mucho en arrancar como root. Lo voy a dejar de todos modos ahí. A ver si ahorita lo hace. ¿Sí? Pero bueno, hay que tener cuidado en ese sentido cuando ustedes tengan que asignar una contraseña o cambiar una contraseña. ¿Sí? Generalmente cuando creamos usuarios en un sistema operativo Unix, directamente en el sistema operativo, en muchas ocasiones tenemos que llamar al usuario a que él capture la contraseña. Obviamente no queremos que nos las proporcione, ¿sí? Sino es una contraseña propia, ¿no? No está entrando como root por alguna razón. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Y si nosotros nada más escribimos el comando password sin el nombre del usuario, el usuario va a llegar, va a capturar una contraseña y se va. Y resulta que al no haberle dado el nombre del usuario, la contraseña que se cambió fue la de root y el usuario ya se fue. ¿Sí? Entonces, eso puede ser es un problema para el administrador que sin darse cuenta cambió la contraseña de su administración por la de un usuario que no me proporcionó su contraseña. Yo le dije aquí que la capturara en el teclado. Entonces, eso puede ser también una cuestión importante en materia de gestión de sistemas operativos. ¿Sí? El sistema operativo Unix, Linux, no nos permite ver las contraseñas de los usuarios. ¿Sí? Las vemos, pero encriptadas. No las vemos tal cual el usuario las captura. ¿Se acuerdan cómo se llama el archivo donde se guardan las contraseñas de los usuarios y en dónde se encuentra? Está en el directorio etc. y el archivo se llama shadow. ¿Sí? Claro, negado, por supuesto, sí. Ahí está. ¿Sí? Y vean hasta abajo a los usuarios RKRD y Piojito. Ahí están las contraseñas, pero están encriptadas. ¿Sí? De tal manera que aún siendo el administrador, yo no puedo verlas. ¿Sí? O sea, no puedo verlas en el texto plano en el que fueron capturadas.
¿Sí? El sistema operativo, cada vez que ingresa un usuario, desencripta la contraseña para compararla con esta base de datos. ¿Sí? Que coincide, permite al usuario entrar. Entonces, lo que compara no es la contraseña que nosotros le damos, sino la encriptación de esta contraseña. ¿Sí? Con un algoritmo de encriptación. Entonces, aquí están las contraseñas, pero lamentablemente no puedo verla. ¿Sí? Y si alguien pierde su contraseña, la solución no es venir, editar este archivo y borrar la contraseña. Esa no es la solución. ¿Sí? Tenemos que utilizar otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil recuperar una contraseña en el sistema operativo para un usuario determinado, sino tendríamos que invitarlo a crear una nueva contraseña. Para usuarios normales no hay problema, el problema es que fuera para nosotros como administradores, se nos olvida la contraseña root y como que sí ya estamos en algún problemita por ahí, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí, chavos, porque estoy repitiendo cosas que ya vi con ustedes, ¿sí? Que ya las platiqué con ustedes, que ya las hicimos, les estoy mostrando archivos que ya vi con ustedes en algún momento y que es información que van a utilizar mucho en toda su carrera. Les repito, hay profesores que van a utilizar Linux con ustedes y no se los van a enseñar porque dan por hecho que ustedes ya tienen un manejo básico. Y lo que yo estoy viendo con ustedes es un manejo básico. No estamos viendo un uso avanzado de Linux, ¿sí? Ni lo vamos a ver tampoco porque no va a dar tiempo. ¿Sí? Lo que yo quiero es ver con ustedes servicios, creación de servicios, pero para eso tenemos que movernos de manera muy cómoda en el sistema operativo, fluida, con confianza, con el conocimiento básico. No puedo ver servicio con ustedes, chicos, si no me manejan bien lo de usuarios y lo de redes que vamos a empezar a ver ahorita. ¿Sí? Porque hay servicios que requieren cierto manejo con usuarios, con cuentas de usuarios. Ya les conté del usuario. ¿Sí? Si yo creo una plataforma de transferencia de archivos, ¿qué usuario se utiliza? Nosotros, en términos generales, descargamos muchos archivos de Internet, pero ¿creen que así nada más porque sí los descargamos? No, el sistema operativo, donde está alojado ese archivo que vamos a descargar, está configurado para que nos permita la descarga. ¿Sí? Si no fuera así, no podríamos descargar nada. ¿Cómo se prepara un usuario así? ¿Cómo se prepara un servicio para que usuarios de forma remota descarguen archivos? ¿Cómo se prepara un sistema operativo con un servicio que le permita al usuario enviar archivos y almacenarlos aquí, en el servidor? Así funcionan los almacenamientos de la nube. Así funciona Google Drive, así funciona OneDrive, así funciona cualquier servicio que nos permita almacenamiento de archivos en la nube. Hay que permitir la creación de usuarios de forma remota. ¿Y qué comando creen que utiliza? Atrás de la página web donde el usuario proporciona su nombre, proporciona un nombre de usuario y una contraseña, ¿qué comando creen que se arranca, que se echa a andar? UserAd, con argumentos. El argumento "-p" para recibir la contraseña que el usuario quiere que tenga su cuenta. ¿Sí? ¿Se va a crear un home o no se le va a crear un home? También. ¿Sí? Ahí es el argumento para crear o no crear un home. ¿Se le va a permitir al usuario utilizar una terminal para administración de su cuenta o no se le va a permitir usarlo? Es decir, ¿le voy a dar un entorno bash o no? ¿Sí? ¿En qué circunstancias a mí me darían acceso a una terminal para administración? Cuando yo contrato un espacio de publicación de una página web en un servicio de hosting, me tienen que permitir hacer una cuenta. Y me tienen que permitir utilizar la terminal de allá de su servidor para que yo administre mi espacio que estoy pagando y la página web que voy a publicar. ¿Sí? Entonces, ¿y qué servicio estoy utilizando? El que me proporcionan. ¿Cuál es? 2. Ahí son 3.
SSH, Web Server y FTP. ¿Sí? Pero para que lograran que yo contrate este hosting, hay un administrador de un sistema operativo Unix de aquel lado, que es el que prepara los servicios. Yo soy el usuario que está contratando. Pero ustedes van a ser el experto que va lado, creando el servicio FTP para transferencia de archivos, que es el servicio que se utiliza para publicar una página web. Para publicar una página web no se utiliza el servidor web. Se utiliza un servicio llamado transferencia de archivos. Hay que prepararlo. Para que la página web se publique, tengo que preparar un servicio web con la página que el usuario publicará a través del servicio de transferencia de archivos. Y le tengo que ofrecer un servicio SSH, que se llama Secure Shell, para que mi usuario se conecte con mi servidor, le ofrezca un entorno de trabajo, es decir, Bash, y pueda desde línea de comando trabajar con la página web que está publicando. Esos servicios son los que ustedes tienen que preparar. No usar, sino preparar. Y para prepararlos tienen que estar bien familiarizados con estos elementos básicos de gestión que estoy viendo con ustedes. Son los básicos, créanme. Es un 10 o un 15% lo que yo estoy viendo con ustedes de Linux o de Unix. Es un mundo Unix. Y no voy a poder ver todo lo que yo quisiera. Hay mucho más allá. ¿Sí? Estamos trabajando con unas distribuciones muy sencillas de preparar, de instalar, con una maquinita virtual. Pero quieren tener un control total, absoluto de su sistema operativo, no se utiliza Ubuntu. Manjaro probablemente sí, Arch, más bien Arch, probablemente sí, entre ellos. O Gentoo, que son distribuciones que nos permiten un control total del sistema operativo en un servidor. Ubuntu no sirve para eso. Ubuntu está orientado al usuario final, es el intento de acercarse al usuario final. Pero no es el mejor para servicios. Y estamos utilizando un sistema operativo, una distribución muy sencillita para familiarizarnos. Aquel que le interese este mundo, dentro de muy poco tiempo, va a ver que está limitado a usar Ubuntu y ya va a buscar otra alternativa. Ya va a buscar otra cosa que le ofrezca más control y más gestión que Ubuntu. Entonces, hay que aprovechar Ubuntu para aprender esto básico, chicos. Cada vez que trabajo con ustedes con Linux, siempre les digo, tienen que practicar lo poquito que vamos viendo, lo tienen que practicar ustedes aparte, por su cuenta. Ese 10% de diferencia que hay entre los sistemas operativos, entre las distribuciones Linux, ese 10% es lo que hace la diferencia, para tomar el control de su distribución. En este caso, ya vimos diferentes comportamientos de un comando tan simple como es la creación de un usuario y cómo se comporta la distribución que estoy utilizando para que me permita o no me permita desde usuario final ver los homes de otros usuarios. Manjaro no lo hace, es una de las distribuciones que me ofrece un muy buen grado de seguridad. Y Gentoo, ni se diga, estoy preparando Gentoo y los quiero presentar, pero preparar Gentoo o Gentoo, como dice la gente también, puede llevar no horas, puede llevar días. Porque se requiere un grado alto de experiencia para esa distribución. Entonces, cada distribución tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Es más o menos complicado administrarla. Pero si hay un 90% de Linux, igual en todos aprovechemos eso. Esto en cuanto a usuarios. En cuanto a redes.
¿sí? ¿Qué puedo hacer con las redes? ¿Qué puedo yo trabajar con las redes? Uno de los puntos cruciales de un sistema operativo Unix es justamente la gestión de sus interfaces de red. Y aquí sí me puedo atrever a afirmar que las aplicaciones gráficas que me ofrece un Genome, un KDE, por ejemplo, no sé, un Cinnamon, por ejemplo, mejores herramientas presentan ciertas fallas, porque la gestión de redes, de interfaces de redes, depende mucho del modelo de arranque que esté utilizando mi distribución, que elementalmente las más populares son dos. Bueno, la original, ¿sí?, que es Init 5 System, ¿sí?, y Systemd. Las distribuciones están tendiendo a Systemd, pero todavía hay distribuciones que mantienen Init 5 System o que tienen un híbrido de Init 5 System con Systemd, como Ubuntu. Ubuntu no está completamente migrada a Systemd todavía y tiene muchos rasgos de Init 5 System. Los tiene mezclados. Eso puede ocasionar una confusión y problema con los usuarios. Yo no sé por qué no se decide, se queda con uno o se va con el otro. ¿Sí? Tienen ventajas y desventajas. No son los únicos modelos de arranque. Gentoo, por ejemplo, utiliza otro que se llama OpenRC, que es bien diferente. ¿Y qué tiene que ver el gestor de arranque? No estoy hablando de arranque del sistema operativo, que es parte de ellos, sí, pero tiene que ver con justamente la gestión de mis servicios. ¿Cómo arranco mi servicio web de transferencia de archivos, de SSH para administración remota, de correo electrónico, de asignación de direcciones IP? ¿Sí? Depende del modelo de arranque. Yo gestiono a mis archivos y puedo administrar su vida en mi sistema. ¿Está activo? ¿No está activo? ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo lo arranco? ¿Cómo lo rearranco? ¿Qué argumentos? ¿Están abiertos los puertos? ¿No están abiertos los puertos? Depende del sistema de arranque. Y ahí, hasta allá quiero llegar con ustedes, pero déjenme llegar trabajando ustedes en casa con Linux, con lo que vamos viendo. Si ustedes no me ayudan, yo no voy a pasar de lo más básico de lo básico. Gestión de archivos, copiar, borrar, mover, crear directorio, borrar directorio, comprimir, descomprimir. Eso es lo elemental, lo básico, básico, básico de lo básico. Y si no me dejan avanzar ustedes, no voy a poder llegar a ver servicios. ¿Sí? Y al ratito en un servidor web, ¿sí?, van a tener que aprender con su cuenta con muchos cocolazos, que tiene sus ventajas, ¿verdad? Aprender a aprender. ¿Sí? Pero si tienen un poquito de ayuda que les simplifique un poquito ese camino, va a ser más rápido para ustedes, porque en esa materia su profesor va a estar esperando la publicación de la página. ¿Sí? No los va a estar esperando a ver a qué horas crean el servicio, ni les va a enseñar a hacer el servicio. ¿Sí? Entonces, si ustedes me dejan avanzar con Linux, ¿sí?, viendo, observando aquí que ustedes me van respondiendo las preguntas de la gestión del sistema operativo, yo voy a poder avanzar. ¿Sí? Pero si les hago una pregunta y nadie me contesta, ¿qué significa? Que no están estudiando, chicos. ¿Sí? Entonces, no voy a avanzar. Y el día de mañana cuando digan, es que no les enseñaron a crear un servidor web. No nos enseñaron. Pues sí, pero atrás del no nos enseñaron está es que yo no me apuré, es que yo no me puse las pilas y por eso ya no llegaron a enseñármelo. ¿Sí? Entonces depende de ustedes, chavos. Si no me dejan avanzar, no voy a poder hacerlo. ¿Sí? Porque estaría aquí hablando de una serie de cosas bien confusas para ustedes, porque las bases que yo estoy asumiendo que tienen, todavía no las tienen porque no han practicado. Hay que practicar. Dedicarle 30 minutos al día a Linux para practicar mis comandos, para revisar la estructura del sistema de archivos. ¿Sí? Otro de los puntos importantes en la tabla de la gestión del sistema operativo, que vieron que está procesos, ¿sí?, y que está dispositivos, abajito que dice sistema de archivos.
nosotros hemos tocado ya el sistema de archivos, al crear archivos, al copiarlos, al borrarlos, al moverlos, al crear directorios, al borrar directorios, al comprimir, al descomprimir. Estamos trabajando con sistema de archivos, pero todavía lo estamos haciendo como un usuario intermedio. ¿Sí? Cambiar atributos, quitarle, ponerle permisos a los archivos. Es un nivel intermedio, todavía no estamos llegando a un buen nivel de gestión de archivos que ustedes necesitan para servicios más adelante. ¿Sí? Pero no he podido avanzar, chavos. No he podido. Y en materia de gestión de interfaces de redes, la mejor gestión que se tiene en estos sistemas operativos es la línea de comando. Les repito, las aplicaciones gráficas que me ofrecen los administradores de escritorio como Genome o KDE, tienen bugs, tienen problemas. Me reportan la configuración de una interfaz, me reportan que está levantada y no tengo comunicación. Me voy a línea de comando y efectivamente ahí confirmo que no hay comunicación, aunque la aplicación de red me diga que sí, porque tienen todavía problemas, no están bien afinadas. ¿Sí? Y mi única forma garantizada, segura y confiable es mi línea de comando, nada más. Pero aún así, chicos, hay diferencias entre las distribuciones, ¿sí? Que también tiene que ver, está asociado con el modelo de arranque que les comentaba. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿sí? en mi sistema operativo, si yo quiero ver el estado actual de mi interfaz de red, utilizo un comando llamado ifconfig. Oprimo Enter y vean lo que me dice. Oye, espérate. Ifconfig, tú no lo tienes. Resulta que Manjaro no me ofrece el comando de toda la vida en Unix para conocer mis interfaces. Ejecútenlo ustedes. ¿Lo tienen? Coméntenme. No, tampoco. ¿No lo tienen? No, yo no. Ok, muy bien. Yo Podemos tampoco, hacer... profe. Muy bien. Este comando ifconfig ha sido el comando de toda la vida y es un comando básico que se ejecuta N veces al día en un servidor en una empresa. N veces. ¿Qué tal si mi servidor está ofreciendo cuentas de acceso a Internet, por ejemplo? ¿Qué tal si estoy trabajando en Total Play o en Telmex o en Easy? Y estoy a mi cargo de revisar el estado de salud de las cuentas de mis usuarios que me contrataron Internet. ¿Y cómo lo hago? Con puro comando, chavos. Con puro comando. ¿Sí? Y uno de ellos es este. No lo tenemos. ¿Qué está pasando? Por alguna razón, el mundo de Linux está retirando a ifconfig. Y hablo del mundo de Linux. Y me voy con me voy con Mac, al operativo de Mac, que es un Unix, ifconfig, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Pero en el mundo de Linux lo están retirando. Tenemos dos cosas. Investigar qué comando está sustituyendo a ifconfig, que además ifconfig es poderosísimo, o instalar ifconfig. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de mi distribución, yo tendré que indagar cómo se instala el comando ifconfig en mi distribución. Ubuntu, Manjaro, Mint, OpenSUSE, el que yo tenga. Tendré que indagarlo para instalarlo y comenzar a trabajar con la gestión o investigar qué comando está sustituyendo a ifconfig y cómo se usa. Entonces tienen dos actividades para mañana. Instalar ifconfig en su distribución e indagar qué comando lo está sustituyendo. ¿Sí? Para el día de mañana, chicos. ¿De acuerdo? Y a practicar, dedíquenle 15 minutitos. 15 dedíquenle. ¿Sí? Al día. Porque el día de mañana van a utilizar ustedes también Linux para programar. Para programar. Y no todo es IDES. IDES y más IDES. ¿Sí? En Linux lo básico es la línea de comando. En Windows estoy de acuerdo, programarán en Windows, sí, trabajarán con un NetBeans, perfecto,
o trabajarán con un JetBrain que utiliza el maestro Gabriel. Ya le gustó el JetBrain después de que se lo presenté, le gustó mucho. Entonces ya anda utilizando JetBrain él por ahí. El maestro Adolfo utiliza NetBeans. La maestra Yara utiliza NetBeans. Están bien, eso sí, les va a sacar de muchos, pero hay muchas cosas que hay que hacer en línea de comando, todavía. ¿Sí? Entonces, practiquen, tienen que practicar. Si ustedes no practican, no me van a ayudar para llegar a los servicios. Yo quiero llegar a servicios con ustedes. Pero si ustedes me ayudan, si no, con toda la pena, no voy a poder avanzar. ¿Sí? Porque entonces les causaría más problema que apoyo. Dejarlos todos confusos hablando de cosas que ni por dónde le entendemos. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar un poquito más, chicos. Recuerden, la experiencia educativa la voy a calificar con todas las actividades, pero no significa que por eso no tengamos que estudiar para aprender. ¿Sí? Eso depende de ustedes. ¿Mm? Nos vemos el día de mañana, chavos. Hay que trabajar. ¿Sí? Que no lo están haciendo. Vale, profe. Dale, chavos. Hasta Váyanse a luego. descansar un ratito, estiren las piernas. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Sale, Mañana. profe, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.